la palabra en el libro de San Marcos, capítulo 14. Gloria al Señor. Puede sentarse y abrir sus Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 14. El consejo tiene por nombre: no te dejes engañar. No te dejes engañar. San Marcos capítulo 14, verso 1 y 2. Dice la palabra de Dios: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Y a su nombre, gloria al Señor Jesús. Los fariseos, los sacerdotes, los escribas tenían un complot para engañar y matar a Jesús. Pero lo que no sabían ellos era que no podían engañar a Jesús, porque Jesús siempre estaba en la comunión con Dios, porque Jesús siempre estaba en la búsqueda de Dios. Cuando alguien está en la búsqueda del Señor, del Dios Padre, de la palabra de Dios, siempre va a pensar lo que es correcto y siempre va a ver lo que los ojos humanos no pueden ver. Muchas personas se le acercaban a Jesús y muchas personas lo oían, y dentro de su corazón y de su mente maquinaban engaños y perversidades, y el Señor sabía los pensamientos de ellos, y entonces le hablaba con parábolas, dándole a entender que eso que estaban pensando no eran los correctos. Por eso, cuando se acercaban a Jesucristo para engañarle, no podían, porque Él conocía las intenciones de los pensamientos de las personas que se le acercaban. Y aquí vemos que ellos buscaban engañarlo para matarlo, pero esa no era la forma que Jesucristo iba a morir. La forma en la cual en Jesucristo iba a morir, el que Él iba a entregar su vida. No se le iban a tomar, Él la iba a entregar. A Él no lo iban a matar, Él iba a entregar su vida. ¿Y cómo entregó su vida a Jesús? Simplemente yendo como cordero hacia el matadero, sin que nadie de una forma u otra lo engañara. Siempre hay enemigos que quieren engañar al cristiano, y el primer enemigo es Satanás, el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él muchas veces engaña al cristiano, haciéndolo creer que está bien, haciéndole creer que cómo está viviendo su vida lo está haciendo de una manera como la palabra de Dios lo manda, que está haciendo siempre lo correcto. Engaña al cristiano diciéndole que puede ir a la iglesia el domingo únicamente. Los días de semana no vaya porque estás cansado, has trabajado mucho y tu cuerpo necesita descansar. Y la persona no va a la iglesia los días de semana, sino va a la iglesia simplemente los domingos. Y la palabra de Dios enseña que no hay que dejarse de congregar, como algunos tienen por costumbre. Es decir, si la palabra de Dios lo enseña y el enemigo trae ese pensamiento, nosotros simplemente tenemos que rechazarlo y saber que ese pensamiento es para engañarnos de que nosotros estamos bien, no yendo a la iglesia en la semana, sino simplemente los domingos.
También nos engaña haciéndonos creer que si oramos unos 5, 10 minutos es suficiente, que no tenemos que ir más allá en la oración, que no tenemos que ir más allá en la búsqueda. Y la palabra de Dios nos enseña que tenemos que orar siempre, orar sin cesar. Entonces siempre el enemigo está buscando engañar a las personas, y engaña a las personas aún con la palabra de Dios, aún cambiándole el sentido a la Biblia. Y así lo quiso hacer con Jesucristo en la tentación, citándole palabra, tentándolo con la misma palabra de Dios, pero colocándosela desde una perspectiva diferente, desde la perspectiva de Satanás. Pero Jesucristo en todas tres refutó al engaño de Satanás y no se dejó engañar de parte del diablo. ¿Por qué? Porque le respondía con palabra. El cristiano que tiene la palabra de Dios nunca se va a dejar engañar. El cristiano que está buscando a Dios siempre va a rechazar cualquier pensamiento de Satanás con la palabra de Dios. Y aquí Jesucristo lo buscaban con engaño para matarle. El cristiano tiene que rendirse cada vez a Dios, tiene que profundizar en la palabra de Dios. No puede estar en la orilla siempre, sino tiene que ir a lo profundo, porque en lo profundo se ven las cosas mejor, en lo profundo se discierna las cosas mejor, y tenemos nuestra vista más desarrollada, tenemos nuestro sentido más desarrollado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos ejercita esos sentidos, y podemos ver cuando el enemigo trae maquinaciones y engaño a nuestra vida, y simplemente nosotros tenemos que rechazarlo. Y eso es lo que nos quita, contrario a la palabra. La Biblia dice que tenemos que leer la palabra de Dios todos los días. Cuando simplemente pensamos, no, yo la leo cada 4 días, cada semana, cada 15 días, hemos sido engañados. Porque la Biblia dice que hay que leerla todos los días, porque así aprenderemos el temor de Jehová y a su nombre. No tenemos que dejar engañarnos de Satanás, porque él quiere cegar el entendimiento. ¿Para qué? Para matarte, para matarme. Eso es lo que quiere Satanás. Ya él está condenado, pero quiere llevarse a su fila cualquier cantidad de personas que se pueda llevar. Y para ellos trata de engañarlo, porque ya están en la fe, ya están en el camino en el Señor, están buscando a Dios y quiere apartarlo de esa búsqueda. Y el segundo enemigo, el cual nos quiere engañar, somos nosotros mismos. Ese es el que tenemos que tener mucho más cuidado, porque muchas veces nuestra alma, nuestro corazón va en contra de la palabra de Dios, y lo que nosotros pensamos y lo que nosotros creemos lo vamos a entender conforme en el momento a nuestro ánimo, conforme a nuestras pasiones, conforme a nuestros deseos, y ahí vamos a cambiar muchas cosas, lo que está en la palabra de Dios. El rey Salomón sabía que no podía dar su amor a muchas mujeres, que no podía hacer negocio con los enemigos, comprar muchos caballos, y él hizo lo contrario. ¿Por qué? Porque llegó un momento en su vida que él creía que estaba bien, que los proverbios que había compuesto, que había escrito, ya simplemente todo lo que venía y él hacía, lo hacía en el temor y en la voluntad de Dios, pero no cuidó su corazón de él mismo. Nosotros tenemos que cuidarnos de nosotros mismos, porque nosotros mismos siempre va a traer pensamiento a nuestra mente: no hagas esto, estás equivocado, estás haciendo lo malo. Y nosotros no estamos haciendo nada malo, lo estamos haciendo bien.
lo que estoy hablando con mi hermano es para que mi hermano sepa y orar por la otra persona, pero se está hablando mal de los demás. Tenemos que cuidarnos de nosotros mismos y no dejarnos engañar por nosotros mismos. Cuando estamos bien, cuando recibimos las cosas y estamos en bendición, creemos y pensamos que todo lo que viene y todo lo que hacemos es lo correcto. Y ahí es donde nosotros mismos nos equivocamos. Porque lo que hacemos y lo que pensamos tenemos que ponerlo en balanza con la palabra de Dios. Y cuando lo ponemos en balanza con la palabra de Dios, no nos vamos a dejar engañar. Y a su nombre. Muchas veces nuestro corazón dice, voy a hacer esto, pero esto es para Dios. Pero es mentira, es para nosotros mismos. Esto me lo dijo Dios, pero no me lo dijo Dios, sino que lo dijo mi corazón. Porque muchas veces nuestros pensamientos, la voz de nuestro corazón se disfraza de la voz de Dios. Aparenta ser la voz de Dios. Y nosotros creemos que es la voz de Dios y nos dejamos engañar. Y estamos durante meses, días, años engañados. Hasta que viene la verdad, hasta que viene la palabra de Dios y nos hace libre de ese engaño. Por eso tenemos que profundizar en la palabra de Dios y no nos dejarnos engañar. Y a su nombre. Así que no te dejes engañar. ¿De quién te cuida más tú? ¿De un amigo o de un enemigo? Del enemigo, ¿verdad? Nos cuidamos más de Satanás, pero muchas veces no nos cuidamos de nosotros mismos. Y nosotros mismos somos los que nos engañamos y pensamos que siempre estamos bien y en lo correcto. Bendito sea el nombre de Dios y a su nombre. Así que el consejo de este día fue: no te dejes engañar. ¿Quién te quiere engañar? Satanás, el diablo. Y te va a querer engañar con la palabra. Ahí el discernimiento tuyo tiene que ser superior y decirle no. De esa forma el Espíritu no dio la revelación de esa palabra. Estás equivocado. Y mucha gente han caído en ese error y han cambiado la doctrina. Y el segundo enemigo, que es muy sutil, ¿eres quién? Tú mismo. Así que no nos dejemos engañar. Y si estamos en las profundidades de la palabra de Dios, no nos vamos a dejar engañar. Y a su nombre, dele un fuerte aplauso al Señor, amén. Porque Él vive y Él reina.